Nacho, gracias por venir. Bienvenido. Por invitarnos. Buenas noches. ¿Cuánto hace que haces la Garganta Poderosa? Hacemos la Poderosa, es una articulación de asambleas barriales. Desde hace 13, 14 años nos empezamos a organizar en Zabaleta, que es un barrio, un núcleo habitacional transitorio para el Estado, una villa de la capital federal. Y a partir de esa experiencia asamblearia, comunitaria, se empezó a articular con experiencias similares de otros barrios. Y bueno, hoy acá en Argentina son 44 asambleas en todas las provincias. Vos trabajás ahí con sectores con alta vulnerabilidad, estás permanentemente en contacto con menores, con chicos que en el deporte se refugian de la mala vida de la noche, de probablemente las drogas. ¿Qué estás encontrando y en el proceso de esta última década, cuál fue el cambio entre cuando empezaste y hoy? Bueno, a nosotros nos gusta hablar más de barrios vulnerados que de barrios vulnerables. La realidad es que, como te decía, Zabaleta, por ejemplo, es un núcleo habitacional transitorio creado por el Estado hace más de 50 años, que en un momento decidió desaparecerlo del mapa en el sentido más literal. Digamos, si vos buscás Zabaleta en la guía T es un cuadrado gris, si la buscás en el GPS es un cuadrado rojo, y si la buscás en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que la creó es un cuadrado blanco, hasta hace poco tiempo que entre los propios movimientos sociales empezamos a generar un registro, un censo, un programa de desarrollo hacia la gran batalla final, que es la urbanización, el acceso a una vivienda digna. Entre tanto, como decías en la presentación, en nuestro barrio se ven los emergentes o los sumergentes, entre comillas, de un modelo que genera exclusión, que genera pobreza y que se acentúa a partir de políticas públicas. Entonces lo que nosotros hacemos desde los barrios es organizarnos para traccionar o confrontar con esas políticas públicas, no desde una plataforma partidaria, no porque la demonicemos, no porque nos pongamos en puritanos, sino porque entendemos que hay un montón de compañeros con ideas parecidas que están dando esa pelea en ese ámbito, y nosotros intentamos construir un mecanismo de organización de base a mediano o largo plazo que nos permita ir alcanzando algunas conquistas a partir de los consensos que establece la asamblea del barrio. Nuestras asambleas son íntegramente... ¿Qué es lo que básicamente falta? ¿Qué cosas cambiarías? Déjame ideas, quiero llevarme cosas, quiero que transmitas cosas que les están pasando y que deberían ser distintas. Bueno, sería una respuesta muy amplia si abordara a todas las asambleas de todas las provincias, pero para empezar por la más antigua, que es en Zabaleta, te podría decir que un barrio que queda a 10 minutos del Obelisco no tiene gas natural, no tiene línea de teléfono, no tiene acceso para las ambulancias. ¿Y cuántas personas viven? Hoy son más de 2.500 familias, pero en realidad es el hall de entrada de la Villa 2124, que junto con la 1114 y la 31 deben conformar el 10% de la ciudad. La realidad es que cuando nosotros hablamos de urbanización no nos referimos a 4 paredes y un techo. Nos estamos refiriendo al acceso a los servicios, la vida, al derecho a la vida, que un broncoespasmo no signifique la muerte porque la ambulancia no entró a buscarte. La realidad es que... ¿La ambulancia no entra porque no puede, porque es chiquita la calle o porque por seguridad no entra? Perdón por la ignorancia en esto, ¿eh? Las tiras, que son los pasillos del barrio, en muchísimos casos no permiten el acceso de ambulancias. De vehículos. Pero a eso sumale la voluntad política de un gobierno que muchísimas veces ni siquiera responde al llamado de emergencia. ¿Pero llaman al SAME y tampoco va? O no va, o va a la ambulancia pero no va al médico, o va o se queda afuera, aludiendo a la inseguridad, como si la inseguridad de los vecinos que viven en nuestro barrio no fuera justamente que no accedan las ambulancias. En realidad todo eso está cimentado sobre un imaginario de cómo funcionan los barrios, que en muchísimos casos se refuerza a partir de las coberturas, de los armados televisivos y de las no coberturas de otras realidades del barrio y de películas como El Elefante Blanco, Ciudad de Dios, que hacen que la gente crea que la ambulancia no entra al barrio porque tiene miedo. Y la realidad es que hay muchos barrios donde no entran las ambulancias, como por ejemplo en la Rodrigo Bueno, en Costanera Sur, donde nosotros perdimos a Gastón a los 13 años ahogado literalmente en un pozo de mierda porque no solo incumplieron la ley de urbanización, sino que además inhibían el ingreso de materiales, donde la ambulancia no entró a buscarlo y jamás se registró un solo caso de un tiro en la Rodrigo Bueno.
Lo que pasa es que ese imaginario que se alimenta muchas veces de los medios de comunicación y que nosotros cuestionamos, termina habilitando esas políticas públicas. Entonces no discutimos el rol de los medios porque está de moda discutir el rol de los medios. Lo que discutimos es que si estas problemáticas, después de décadas y décadas de gritar lo mismo, de luchar por lo mismo, ni siquiera son visibilizadas, es muy difícil que podamos discutir las posibles soluciones. Pero esto pasa en todo el arco social, porque en los medios de comunicación vos escuchás hablar de pluralidad cuando se presenta un panel con rubios, morochos, altos, bajos, gordos, flacos, judíos, católicos, homosexuales, heterosexuales, pero pobres no hay panelistas pobres en televisión. La mirada que falta es esa, y en la universidad se sigue hablando de extensión en la mayoría de los casos cuando se llega con una uña a tocar el barrio, y en la mayoría de las expresiones partidarias siguen siendo blanco universitario lo que suben al escenario y negro villero lo que tienen los palos de la bandera. Entonces, en muchísimos de estos casos, el rol que cumplen los movimientos populares, las organizaciones de base, tiene que ver con empezar a recuperar espacios de protagonismo. Y en eso el fútbol, por lo menos para nosotros, ha sido central. Lograste allí traerte para darle un conjunto de valores, una contención que en muchos casos no tenían, etcétera, una vida, un futuro, una perspectiva. Más bien logré que me llevaran para sí. Nosotros somos un colectivo del día que nacimos, éramos un grupo de chicos y chicas pensando un partido de fútbol. De ese grupo hace 14 años nos mataron a 5 por zonas liberadas, casos de gatillo fácil, todos casos que involucran de una forma u otra a la fuerza de seguridad, tal vez el principal factor de inseguridad que tenemos adentro de nuestros barrios. ¿Lo sigue siendo hoy? ¿O hay una policía algo distinta? No, hoy es mucho peor. A mi ahijado, Kevin, lo mataron el 7 de septiembre de 2013 en un tiroteo que duró más de 3 horas con 105 disparos de UCI y de FAL, que son armas de guerra, 50 metros de 2 casillas de gendarmería. Y desde ese año, septiembre de 2013, nosotros marchamos al Ministerio de Seguridad todos los años denunciando que, como Kevin, se nos habían muerto o nos habían asesinado un montón de otros chicos en los barrios por acción o por omisión de la fuerza de seguridad. No es que en función de la coyuntura del gobierno nosotros modificamos nuestra mirada sobre... No, desde ese entonces. Ahora, lo que te puedo decir es que si en ese entonces estaba la sensación de que contaban con carta blanca, con luz verde, para hacer lo que quisieran, hoy pareciera haberse recrudecido. Hoy pareciera que directamente tuvieran una orden, un protocolo de la ilegalidad. Nosotros venimos de denunciar un chico de 8 años baleado en la murga de la 1114, represión en un comedor infantil, torturas que uno creería que solo podía encontrar en el Nunca Más a Iván y Ezequiel, que son 2 compañeros nuestros adolescentes, el asesinato de Kevin, la detención arbitraria que le costó la detención a una compañera que intentó registrarlo. Y todos estos casos que te hablo, que hemos podido visibilizar desde La Garganta, tienen por denominador común la inocencia inapelable de los niños. Pudimos visibilizarlo porque lo que prima es la inocencia inapelable de los niños. Nadie puede decir que Kevin era un jefe narco porque tenía 9 años. Pero si la bala que le pegó a mi ahijado le hubiera pegado a mi compadre, en los medios de comunicación hubiera sido eso. Entonces, los medios de comunicación no son una corporación aparte del poder, pero el poder es todo eso. Y en este contexto en el que nosotros vivimos, eso es así. Por eso nosotros somos muy cuidadosos de cómo nos manejamos con la información que nos excede. Porque lo hemos padecido. Que construyan el imaginario en función de la información que reciben. Entonces, nosotros vemos imágenes de Venezuela y no vemos imágenes de México. Nosotros volvimos de México hace muy poquito porque nos invitaron a disertar en un panel en el que participaban desde Vergara, que podría ser el Tinelli mexicano, hasta emprendedores del Opus Dei, y a nosotros nos llevaban como jóvenes emprendedores de barrios populares. Volvimos así, porque ahí nos enteramos que ahora en México hay 855 fosas comunes, 180.000 homicidios sin ningún procesado, 30.000 desaparecidos hoy, ahora. 6 periodistas reconocidos asesinados este año. ¿Sí? Que vos denunciaras ahora, sí, contra el narcotráfico. Eso no hace mejor a Maduro. No, yo no estoy diciendo que eso hace mejor a Maduro. Lo que te estoy diciendo es cómo funcionan los medios de comunicación en relación a la información que a nosotros nos llega. Pero lo de Venezuela es condenable, ¿sí o no? Sí, hay un montón de cosas. No, un montón no. ¿Es condenable, sí o no? Sí, hay un montón de cosas. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Venezuela. O sea, si vos estuvieras en Venezuela, ¿qué serías? Nosotros denunciamos a lo largo de todos estos años
todas las políticas de seguridad o las violaciones a derechos humanos, nosotros hicimos tapa de la garganta a Estela de Carlotto al mismo tiempo que exigíamos la renuncia de Equivo de Carlotto como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, porque la familia de Luciano Arruga estaba acampando en el destacamento donde lo habían secuestrado, torturado, desaparecido y asesinado, y no había una conexión con esa departamental del Estado. Entonces, frente a las violaciones de derechos humanos, nosotros hubiéramos asumido claramente el rol que tenemos. Ahora, como te digo eso, te digo, nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a Venezuela a poco del fallecimiento de Chávez, tenemos vínculo con compañeros que están en el barrio 23 de enero, y la situación social es mucho más compleja de presentarla de esa forma, porque si no sería inexplicable entender cómo Maduro puede sostener la gobernabilidad todos estos años con el nivel de hostigamiento que también ha recibido Venezuela desde afuera, y saca la figura de Maduro si querés. Nosotros no nos decimos estadistas, no nos decimos especialistas en política internacional. Yo te digo lo que yo vi en un barrio de Venezuela, donde no hubo peronismo, no hubo estado de bienestar. En 14 años se generó un nivel de tensión donde muchos que no soñaban ni ir de visita al llano, de golpe tenían una vivienda en el llano. Entonces, en todos esos sectores que se empoderaron de una forma y otra, se juegan un montón de otras variables que para mí son muy complejas y que tal vez no se podrían llegar a discernir en 5 o 10 minutos de televisión, y seguramente no seríamos nosotros los más idóneos para estar acá. Pero yo te escucho a vos y también la escucho a Estela Caloni, que me parece súper respetable en su mirada y en su recorrido histórico en el periodismo de la región, y su mirada es que el nivel de hostigamiento que hay sobre esta Venezuela no lo hubo ni sobre la Chile de Allende. Entonces la realidad es que nosotros somos cautelosos sobre cómo se opina afuera. Vos preguntaste por el fútbol y nosotros siempre decimos que el periodismo deportivo hace muchas cosas mal. No nos gusta el resultadismo, el exitismo, cómo se cuelgan de la violencia cuando le viene bien y cuando no. Todo eso lo cuestionamos. Pero hay algo que el periodismo deportivo hace muy bien. A ningún enviado de deportes de ningún diario del país se le ocurre escribir sobre Racing sin haber ido al entrenamiento de Racing. Y sobre nuestros barrios escriben hace 50, 60, 70 años personas que no lo conocen ni por el Google Maps. Entonces, como eso nosotros lo padecimos en carne propia, de las asambleas de La Poderosa en cada provincia vas a encontrar a la poderosa formoseña cuestionando a Infran desde hace muchísimo tiempo, de la misma manera que en Capital Federal cuestionamos que no se haya construido una vivienda social en 3 gestiones. Somos respetuosos de lo que cada comunidad construye en su espacio y articulamos a partir de puntos de encuentro. Nuestra mirada es eso. Nacho, lo último. Hoy se pidió por la emergencia alimentaria. ¿Vos compartís? Sí, me parece que cada vez se va agravando más la situación. Muchas de las organizaciones que hoy estaban en la calle, hace algunos pocos meses atrás, nos jactábamos de que ahora estábamos discutiendo la emergencia social porque lo que necesitábamos era trabajo, lo que discutíamos era trabajo, era calidad de vida, condiciones que no íbamos a permitir se retrotrayeran a ponernos a discutir alimentos. Y entonces, en primera instancia, este gobierno tuvo buenos bomberos en la calle para los incendios que generaban las instituciones. Entonces, independientemente de que no hubiera una política real de viviendas sociales o de inclusión para problemáticas históricamente postergadas en los barrios, se generó que, por ejemplo, en Zabaleta teníamos 2 comedores y de golpe teníamos 5. Entonces, si vos lo ves de afuera, si lo ves de estadista, si lo ves de la universidad, eso es una pésima noticia. Hay más gente que no está comiendo en su casa, que se abra un comedor nunca puede ser una alegría. Pero hacia la dinámica interna del barrio, donde los que tal vez no tenían laburo tampoco lo tenían, eso llevaba como un aliciente. Y entonces parecía ser que los sectores históricamente más castigados no estaban tanto más castigados que antes. Y quienes empezaban a sufrir los cimbronazos del desempleo, del ajuste, era la clase media baja, que de alguna manera después terminaba afectando colateralmente al barrio, porque el que se tomaba un remis en el barrio porque no te entraba el colectivo, ya no tenía un mango en el bolsillo para pagar el remis porque se lo había gastado en la leche. Eso poco a poco empezó a gotear en el barrio. Y hoy te digo que sí, hoy te digo que estamos discutiendo alimentos porque los comedores son muchos, pero ya no les alcanza la comida. Gracias por este ratito. A ustedes. Y felicitaciones por la tarea. A ustedes. Es que lo importante es que uno pueda también tener estos puntos de vista, porque son los que nos hacen mejores. No puede ser que todo lo que vos digas nadie pueda comprenderlo. Aunque no tengas toda la razón, como yo tampoco. Pero si no nos escuchamos, no hablamos, no te ponemos, no los escuchamos, ¿cómo hacemos para ayudarlos? ¿O cómo hacemos para ayudarnos? Está buenísimo. Gracias.